Clase 9, que no es, bueno, parece quizás que no es tanto de bioinformática o biología computacional. Trata de características de proteínas, pero lo que vamos a hacer es identificar métodos, principios, conceptos, con lo cual podemos hacer las predicciones, ¿sí? Entonces, tenemos una secuencia proteica y ya sabemos más o menos lo que hace, y ahora, adicionalmente, lo que queremos saber son algunos aspectos funcionales, ¿sí? Bueno, ese va a ser en una parte un poco de repetición de las cosas que aprendieron en materias como química biológica. Por lo cual, objetivo es profundizar un poco, poner al día un poco conocimiento sobre proteínas. Supongo que van a escuchar algunas cosas nuevas. Es que en la carrera no hay suficiente tiempo para realmente ir al fondo con las características de proteínas. Voy a introducir las herramientas básicas más importantes, incluyendo, por ejemplo, un método que aplicamos para predecir estructura secundaria. No lo usamos más porque, y eso lo vamos a ver en una clase más tarde, ya tenemos una herramienta que es excelente para determinar estructuras tridimensionales de proteínas, que incluye obviamente la predicción de estructuras secundarias. Lo voy a explicar más que nada por la forma de buscar, que es algo lindo, que sirve también un poco como la introducción a luego lo que vamos a hacer con AlphaFold 2 es hacer el modelado de proteínas, predicción de estructuras tridimensionales. Eh, Entender lo que se llama patrones y dominios. Sí, dominios ya lo mencioné alguna vez, unidad de plegada independiente, pero en la biología computacional su aplicación es en general diferente. Y en esta clase va a ser diferente, ¿sí? Y espero que podamos entender cuál es la diferencia, ¿sí? Bueno, acá, bueno, no son cosas que realmente tenés que conocer, ¿sí? Que tenés que saber, bueno, una triptofano es hidrofóbico. Esas son cosas que están escritas en el libro de texto. Un libro de texto que es excelente de química biológica para acompañar un poco la idea de cómo podemos entender estructura y función de proteínas. Se llama NSP Protein, y para esta clase sugiero leer capítulo 1, 2 y 4. Este libro yo lo encontré por casualidad online. Era de una editorial nueva, y no existe más. Y nunca terminaron poner el libro en el mercado. Bueno, entonces tengo suerte que tengo este libro porque es excelente. Bien, viene con un trabajo práctico y obviamente es importante analizando todo el proceso de análisis. Vamos. Ok, entonces identificamos nuestra función, nuestra gen, que identificamos desde secuenciación, etcétera, etcétera. Bueno, algunas palabras clave acá, XPC, ProSite. Vamos a ver cómo funciona este. Ok, entonces, ¿qué significa? Voy a indicar acá porque no molesta. ¿Qué son características de proteínas? Bueno, en términos de biología computacional, significa qué es lo que podemos predecir. A grosso modo hacemos una diferencia entre dos tipos, ¿sí? Hay algunas características que sencillamente son físico-químicas y otras son más biológicas. Es una discrepancia un poco raro quizás, una discriminación un poco raro, pero eso viene de la aproximación de búsqueda. ¿Ok? ¿Sí? Bien, ¿por qué esto es lo importante? Bueno, esas características nos ayudan a entender el comportamiento de la proteína, ¿sí? Más que nada físico-químicas. Parte uno, características físico-químicas. Parte 2, características biológicas, que va a ser en conjunto un poco fundamento para modelar 3D. Bueno, mientras tanto, también vamos a mirar algunos algoritmos, aunque no en mucho detalle. Bien, ok. ¿Cómo podemos entender las características de proteínas? Bueno, como casi siempre tenemos alguna descripción, que obviamente es una descripción antropomórfica, ¿sí? Eh,
es claro, ¿sí? Que las características de una proteína vienen de sus building blocks. Pero para entenderlo bien, tenemos que tener en cuenta que hay varios niveles, ¿sí? El building block puede ser un residuo, el building block también puede ser un dominio o un péptido, ¿sí? En términos de gurú de bioinformática, un string, un substring. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, un péptido, un string, un substring corresponde a lo que vamos a mirar más tarde, un patrón, ¿sí? Y el dominio, bueno, ya es una unidad de plegado. Bueno, ya que tenemos todos estos tipos de descripciones, también tenemos varias aproximaciones en identificar o hacer una descripción de estas características. Nivel 1 es residuo individual, es sencillamente físico-químico. Te ayuda si vas a trabajar mucho con proteínas y en algún punto va a ser automático que ya conoces un poco las características físico-químicas, sencillamente basada en su cifra. Nivel 2 es un grupo que puede ser un péptido, puede ser un loop, pero no necesariamente es como un substring, ¿no? Es una subsecuencia, puede ser, por ejemplo, la típica triada catalítica de una enzima, que en general no son tres residuos en línea en la secuencia, vienen de tres lugares diferentes en la secuencia primaria. Nivel 3, dominio, y bueno, ese depende un poco de la proteína, que directamente puede ser la proteína o puede ser que necesitamos más que un dominio. Somos los antropomórficos y desde aquí también vamos a ver que a veces las búsquedas van de la mano, más que nada con ProSite. Ok, empezamos con lo simple, características físicas, físico-químicas de péptidos. Bueno, el peso molecular, punto isoeléctrico, hidrofobicidad y algo que es más o menos al medio, ¿sí? Que forma como una conexión al péptido señal. El péptido señal usamos una gran parte de características físicas, pero ya es algo tan complejo que también se puede identificar como una búsqueda más bioquímica. Bueno, características físico-químicas también son importantes en la formación de estructuras secundarias y supersecundarias. Le vamos a pasar todo, ¿sí? Estructuras secundarias probablemente se recuerden algo, pero no todo, seguro. Supersecundaria, por ejemplo, un coil o un leucine zipper, ¿sí? Quizás que lo encontrarán alguna vez en la literatura. Bueno, todas esas cosas vamos a trabajar un poco. Otra cosa de interés son las modificaciones posttraduccionales. ¿Por qué? Porque los lugares de donde vamos a tener esas modificaciones posttraduccionales tienen como una señal. ¿Sí? Debería ser claro para la maquinaria, para hacer, por ejemplo, una glicosilación, dónde se puede glicosilar. Porque no tiene sentido glicosilar todas las serinas. Depende un poco, bueno, de un conjunto de cosas. Y eso en general está descrito en patrones. Ok, búsquedas por características físico-químicas. Bueno, ¿qué es lo que se puede usar? Eso se llama scales, no sé por qué, pero ahora sí. Scales, ¿sí? que son escalas, ¿sí? Entonces hay varios que reflejan por aminoácido su hidrofobicidad. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la de Kite y Doolittle en el trabajo práctico. Van a ver que hay como 60, creo. Kite y Doolittle es bastante sencillo. Claro, por ejemplo, alanina tiene un puntaje de 1.8 y arginina, que es básico, tiene un score negativo de menos 4.5. Eso significa que todo está arriba de 0 se considera como más o menos hidrofóbico y lo que está negativo se considera como hidrofílico. Bueno, hay otras escalas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una escala para alfa hélice. Esa escala tiene otra forma de normalizar, la verdad es que no sé exactamente cómo funciona, pero a mí me llama la atención que hay dos residuos, glicina y prolina, que tienen un muy bajo valor, ¿sí? En general está alrededor de 0.8, 1.3, por ahí, y glicina y prolina
se encuentra más o menos a 0.5. Y esto obviamente va a tener su explicación. No es algo que te da super confiabilidad, ¿sí? Porque los números no te dan, eh, pero tiene sentido. Hay una escala que se llama Number of Codons, no sé para qué sirve, pero acá se puede ver que, por ejemplo, alanina, arginina tienen 6, como también leucina. ¿Sí? Bien. Ok. Luego vamos a volver un poco a las características físico-químicas. Eh, bueno, vamos a ver. Búsqueda por características más complejas. Entonces, por ejemplo, target peptide. Si el target peptide en general tiene una parte que es hidrofóbico. ¿Por qué hidrofóbico? Porque tiene que pasar por un complejo de proteínas que está metido en la membrana del ER, y este complejo también tiene un poro que también adentro es hidrofóbico, ¿sí? Por lo cual solamente puede entrar en general una secuencia hidrofóbica. Pero tiene algunas características más. ¿Sí? Bueno, si estamos hablando de estructura secundaria, características físico-químicas, pero ya es un poquito más complejo. Estructura supersecundaria, esos también están basados más que nada en características físico-químicas. Bueno, en realidad hay una gran variedad de características, yo en general no los uso, vamos a mirar a los más usados. ¿Sí? Si vas a encontrar otro, que seguramente existen, lo que tenés que hacer es tratar de entender, como siempre, cuál es el concepto y qué es lo que realmente estamos calculando, identificando. ¿Okay? Bueno, lo que es importante acá es que en general el poder predictivo no es muy grande. Entonces, si se puede, tratar de usar dos métodos. ¿Sí? Y, si posible, usar dos métodos basados en otro concepto o que tienen otra aproximación. En el trabajo práctico vamos a ver algunos ejemplos. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, si tengo una predicción que me dice, bueno, 0.8 probabilidad que es citosólico, 0.2 probabilidad que es secretada, bueno, tengo una probabilidad, pero ya saben, lo que es mucho más importante es la confiabilidad. Y la confiabilidad acá en realidad no es tan alta, aunque no tenemos un número claro. Pero si yo tengo dos métodos que están basados en un concepto diferente y las dos me dan más o menos la misma predicción, ahí sí crece la confiabilidad. No es solo probabilidad que es importante, confiabilidad, y es otra cosa que ya la miramos otras veces. Bien, vamos a mirar a cómo podemos generar lo que se llama hydropathy plot. Y eso lo hacemos con sliding windows, ventanas corredizas, ¿sí? Y los scales que recién estaba mostrando, ¿sí? Bueno, entonces ahora la pregunta, ¿qué es lo que falta para que podamos llegar a lo que se llama hydropathy plot? Bueno, acá tenemos un hydropathy plot, ¿sí? Entonces acá tenemos el score, Katie Lulittle, bueno, si no me recuerdo mal, Katie Lulittle tiene positivo para hidrofóbico y negativo para hidrofílico. Eso significa que estos picos abajo son las partes hidrofílicas y esos arriba son hidrofóbicas. Es totalmente independiente a lo que corresponde, porque vamos a ver que puede ser varias cosas. Acá, X, position, ok. Pero bueno, ¿qué significa? ¿Qué indica la posición? La posición del aminoácido. Entonces la posición, entonces acá tenemos esta así ¿qué será? 55 por ahí. ¿Sí? Este valor, entonces menos 2.8, ¿es el valor hidrofóbico del aminoácido? No. ¿Por qué? Porque eso no tiene mucho sentido. Porque lo que queremos saber no es... Porque tenemos los scales, ¿sí? Y siempre es el mismo. Pero lo que queremos hacer, lo que queremos saber es algo más. Quiero saber
una característica físico-química de una parte de la proteína. Y que de aquí estamos usando una ventana, una región. Entonces, esta posición, 55, no corresponde solamente al valor del scale de esta posición. No, corresponde a una región. ¿Y cómo funciona este? Bueno, arrancamos, por ejemplo, con un sliding window con un tamaño de 15 y lo que calcula es la hidrofobicidad en promedio. ¿Sí? Y lo va ploteando de ahí, con la ventana. Primeramente 1 a 15 y ¿dónde va a poner el valor? Lo va a poner en posición 8. No es muy claro, pero se puede ver. ¿Ves que acá la primera parte no hay señal, no tiene valor? ¿Por qué? Ese tiene que ver con el tamaño de la ventana. Y al final pasa exactamente lo mismo. Acá también termina, aunque la proteína tiene este tamaño. Sí, entonces lo que pasa es que el valor que está puesto corresponde a la posición en el medio. Por lo cual, ya podemos decir que el tamaño del sliding window de este tipo debería ser par o impar. La pregunta muy fácil, ¿no? Bien. Bueno, el tamaño de la ventana debería tener un fundamento biológico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? Bueno, el ejemplo más simple es, por ejemplo, es una región transmembrana, que en general hay algunos vertebrados que también son transmembranas, son hélices, ¿sí? Son alfa hélices. Y para tener una alfa hélice que es capaz de cruzar una membrana necesitamos unos 18, 19 aminoácidos. Entonces, si vamos a buscar por regiones transmembrana usando la hidrofobicidad, debería tener más o menos el tamaño de 19. ¿Ok? Y, bueno, hay otras cosas que yo nunca las usé, pero seguramente que hay otras razones por las cuales decir, bueno, en este análisis voy a buscar por regiones de, no sé, 7. Ok, características bioquímicas. Entonces son cosas que no se pueden predecir por cosas sencillamente físico-químicas. ¿Sí? Sí, en una región transmembrana tiene la característica transmembrana, que es algo bioquímica. ¿Sí? Pero lo detectamos en base de características físico-químicas. Características bioquímicas cumplen una función bioquímica y dependen de cosas más complejas, en general descritas por patrones y o dominios. Bueno, un dominio, ya lo mencioné, es una unidad desplegada independiente. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que las proteínas suelen tener más que un dominio. Lo típico, dominio catalítico, al otro lado un dominio regulatorio. Bueno, y acá es importante que es común decir, bueno, acá tengo un dominio y ese dominio corresponde a esta función. Lo vamos a usar acá en esta clase y en el trabajo práctico en esta forma, pero no es así por definición. Van a ver en el trabajo práctico que, por ejemplo, una fosfolipasa C contiene 3 o 4 dominios. 2 de estos dominios se llaman X y Y y el conjunto de estas dos genera la triada o la diada catalítica. ¿Sí? Entonces, en el caso de fosfolipasa C necesitamos 2 dominios, 2 unidades desplegadas independientes para generar una unidad funcional. Muchas veces un dominio es funcional y en este caso de predicción por características bioquímicas lo aplicamos en esta forma. De aquí viene que hay mucha gente que está pensando que un dominio es unidad funcional. No. Por definición no, por definición es un poco diferente. Entonces aquí aproximamos con la idea funcional. Un patrón, ¿qué es un patrón? Un patrón corresponde más que nada con una subsecuencia. Un dominio también viene de una subsecuencia. Ojo, a veces viene de 2 subsecuencias. ¿Sí? Se puede tener un dominio que se forma de la N y del C terminal. Un patrón es una subsecuencia entero, ¿sí? Y este en general corresponde a algo funcional, que puede ser, por ejemplo, un sitio catalítico, un sitio de unión, un sitio conservador, de otra forma, ¿sí? Bueno,
¿Cómo lo identificamos? Bueno, ese es un tema eh, bastante difícil, uno de los temas más duros de la bioinformática. Y bueno, de aquí vamos a hacer una escapada, un poco de bioinformática y un poco de definiciones. Patrón es el término que aplicamos más que nada para proteína. En realidad es un motivo. ¿Sí? El motivo en el sentido not the motive, but motive. ¿Sí? A usually recurring salient thematic element, a dominant idea or central theme. ¿Sí? Un motivo en la bioinformática corresponde a un elemento de consecuencia, que puede ser ADN, que puede ser proteína, conservado que normalmente tiene una función. Sinónimo patrón en proteínas y en ADN usamos motivo. Pero bioinformáticamente, obviamente, la forma de búsqueda es más o menos idéntico. Bueno, otras definiciones, DNA Word o K-tuple, ese ya lo identificamos alguna vez, donde por ejemplo un codon es un 3-tuple. ¿Cómo lo podemos generar? Bueno, si es proteína, lo que podemos hacer es usar alineamientos de múltiples secuencias, identificamos algunos sitios conservados y que de aquí podemos generar un patrón. Vamos a ver cómo realmente funciona, porque no es necesario que tiene 100% de conservación. Está permitido alguna cosa más flexible, más variable. Si estamos hablando de ADN, en general está siempre hecho por experimentos, por ejemplo con DNA Protection Assays. ¿Sí? Entonces, acá lo que hacemos es sencillamente tenemos un factor de transcripción que agregamos a ADN, donde está pegado al ADN no se puede digerir por DNasa y donde no hay se rompe, ¿sí? Y aquí podemos identificarlos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar cómo lo podemos buscar usando las herramientas de bioinformática. ¿Sí? Y la aproximación en general es desde una idea y un sliding window análisis. Vamos a ver que es un poco diferente en realidad, pero sirve para explicar un poco mejor cuál es el problema. Entonces acá puse una secuencia de ADN con varias veces el mismo motivo, y acá lo que se puede hacer es usar un sliding window análisis para encontrar en general el mismo motivo, ¿sí? Bueno, igual en realidad es un poquito o bastante más complejo por varias razones. Bueno, buscar motivos es difícil por la baja cantidad de información, creo que eso sí se entiende. Por lo cual, más que nada es difícil en ADN. ¿Sí? En proteína, aunque en general los motivos pueden ser más cortos, por el alfabeto de aminoácidos y por la similitud, podemos trabajar con mucha más información en comparación con ADN. Es por eso que en general la identificación de los motivos se hace con Protection Assays y no por una forma de biocomputación. Existe, obvio, pero es mucho más complicado. Y aquí voy al punto que es importante, que en realidad el problema de motivos y patrones son dos problemas diferentes. ¿Sí? El primero es identificar sitios que correspondan a un motivo conocido. Y como se podría ver en el último diapo con la AGG, ese ejercicio, pues es algo que es fácil. El otro, y ese es difícil, es identificar motivos novedosos basados en un juego de secuencias relacionadas. Entonces, si tenés un juego de secuencias, bueno, acá tengo de 100 plantas del gen NADPA oxidasa, tengo promotor. Y lo que yo quiero saber exactamente, bueno, tengo la región, tengo la secuencia de ADN. Yo quiero saber cuál es la secuencia del promotor. Bueno, este está muy difícil. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el motivo no es 100% conservado. ¿Sí? Y no es que, acá tenemos el ejemplo, un motivo que se llama 15.4, significa que el tamaño es 15 y está permitido 4 mismatch. Pero esos 4 mismatch pueden ocurrir en cualquier lugar y en cualquier combinación. ¿Sí?
Y de aquí hay una gran cantidad de posibles patrones. Bueno, calcúlalo, son muchos, ¿sí? Acá tengo más o menos la misma secuencia, pero ahora mostrado con el problema real, ¿sí? Una vez que tenés el patrón, sigue siendo bastante fácil, pero para identificarlo desde este sopa, bueno, suerte. Bueno, y que de aquí directamente vamos a generar o vamos a usar un truco matemático para aplicar a nuestro algoritmo. No importa cómo es el algoritmo, acá lo que puedo hacer es explicar el truco que es correcto. Se llama Divide and Conquer. Entonces ya miramos a Dynamic Programming, ese se llama Divide and Conquer. Y dado que estamos pensando en substrings, que en realidad son palabras, no son palabras, son partes de palabras, lo que estamos buscando, ¿sí? Es una palabra. Pero lo que vamos a hacer es decir, bueno, una palabra tiene varias partes. En los libros lo llaman prefix y suffix, pero palabra para decir palabra, que significa que consiste de tres partes, de tres sílabos. Y lo que se puede hacer es buscar por los sílabos o por los prefix y suffix. Eso se llama divide. Tengo un problema, lo voy a cortar en dos y voy a buscar los dos. Bueno, para mostrar el poder de esta aplicación, bueno, si la longitud del motivo es igual a L, tenemos 4 L combinaciones ARN. Supongamos que estamos buscando un motivo con longitud de 6, tenemos unos 4000 combinaciones, pero si es el del doble tamaño, tenemos 16 millones de combinaciones. Bueno, entonces si tengo este problema, lo que voy a decir es voy a dividir este dosimer en el medio. ¿Sí? Entonces ahora tengo 2 por 4L dividido por 2 combinaciones. ¿Sí? Entonces si L es 12, tengo 8000 combinaciones. ¿Sí? Entonces acá lo que ganamos es un factor de 2000 en la cantidad de cálculos. Bueno, ojo, nos falta un cálculo más. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, es unirlos. Pero claramente debería ser algo que es súper fácil. Porque ya sabes la conexión de todos los posibles identificados prefix y suffix. Y sencillamente buscas dónde está. Bueno, eso es un truco súper simple. Pero bueno, hay que identificarlo. Bueno, eso tiene sus límites. Sí, entonces podemos decir, bueno, con L es 12. Si lo dividimos en 2, ya tengo 8000, pero lo puedo hacer en 4 también, ¿sí? Significa que voy a tener 2 veces 128 combinaciones, ¿sí? Son unos 256. Sí, pero ahora sí tenemos que hacer mucho más combinaciones, por lo cual ese va a ser un poquito más caro, pero... No, en realidad va a ser mucho más caro. ¿Por qué? Porque vamos a identificar mucho más hits. ¿Sí? Entonces, si tengo un prefix y un suffix que tiene 6, no hay tantas identificaciones. Pero si son de 3, voy a identificar muchas. ¿Sí? Entonces, luego tengo que hacer muchas combinaciones y eso también va a ser costoso. Entonces, acá, obviamente, hay un límite en su aplicación. Es una cuestión puramente de lógica. Bien, ahora vamos al algoritmo y las estrategias. Este no lo voy a explicar en mucho detalle porque son métodos que vienen mucho de la estadística. El primer método se llama enumerativo, que en realidad es fuerza bruta. Significa que tenemos que identificar todos los posibles motivos. ¿Sí? Bueno, algoritmos enumerativos cubren exhaustivamente el espacio de todos los motivos posibles para obtener una descripción específica de un motivo modelo. Bueno, no es necesariamente con 100% de conservación y también en su descripción se puede usar lo que se llama wildcards, usando UPAC code. La ventaja es, bueno, vos pones las reglas y vas a encontrar todo. ¿Y qué son las reglas? Bueno, por ejemplo,
15.4. Sí, significa el tamaño de mi motivo es de 15 y tengo permitido 4. Pero bueno, quizás en otro bicho justamente hay 5. Lo vas a perder algo. Entonces, ese es el límite, ¿sí? Igual es bastante bueno. ¿Por qué? Porque basado en tus reglas encontrás todo. Las reglas suelen ser demasiado restrictivos. Otra desventaja es costoso. Por aquí tenemos dos otras estrategias que son heurísticas. A veces me cuesta entender la diferencia. Voy a explicar el tercer método, Gibbs Sampling. Las dos, determinístico y probabilístico, están basadas en Expectation Maximization. ¿Sí? Iniciamos con una NMR subsecuencia y vamos a identificar sitios con una probabilidad que es mayor que la probabilidad del background. El background es algo aleatorio, usando el weight matrix de un modelo. ¿Sí? Y acá lo que vamos a usar, obviamente, es un alineamiento de múltiples secuencias. Bueno, y eso viene con iteraciones. Eso es lo que va a aplicar MEME, y si no me recuerdo mal, en algún momento usamos MEME en el trabajo práctico. Un poquito más fácil de entender es Gibbs Sampling, es una forma estocástica de Expectation Maximization. Eso es mucho más fácil de visualizar. Ahí va, Gibbs Sampling. 100 era, ¿no? 100 secuencias. Vamos a alinear 100 secuencias aleatoriamente. Sin pensar, sin gaps, sencillamente lo mezclamos y lo tiramos. Bueno. Y ahora vamos a generar un algoritmo simple. Entonces decimos, por todas las secuencias de 1 a 100, vamos a generar, basado en el MCA, un PSSM. Pero excluimos en primera parte la primera secuencia. Entonces tengo un alineamiento múltiple, remuevo secuencia 1, entonces voy a mirar al alineamiento de las 99 demás. Y la secuencia 1 voy a alinear al PSSM de estos 99 secuencias. PSSM, se recuerdan, es un Position Specific Substitution Matrix. Y sencillamente podemos determinar dónde puedo poner la secuencia 1, que tiene la probabilidad más alta. Sigue siendo un poco abstracto, ¿no? Bueno, acá lo tenemos, ¿sí? Obviamente con un ejemplo que sirve. Entonces la primera secuencia lo voy a sacar, por eso lo saqué del alineamiento, ¿sí? Y lo de abajo es el alineamiento, y lo que voy a hacer es un sliding hasta que encuentro el mejor alineamiento, que justamente, obviamente, el motivo que está indicado en rojo es capaz de pescar esta señal de estas dos secuencias, en este ejemplo, dentro de estos tres. Bueno, entonces este va para acá y ahora vamos a repetirnos. Ahora voy a hacer lo mismo, pero saco secuencia 2. ¿Sí? Quiere que cada iteración debería mejorar el PSSM. Debería generar una parte donde hay más señal y hay menos ruido. Hasta el final que identificaste la región. Bueno, este es caro también, pero por lo menos no estamos haciendo todas las comparaciones. Es un método bien heurístico. A mí me cuesta entender si la heurística es buena. Y yo supongo que depende mucho del juego de datos. Pero bueno, Gibbs Sampling es excelente. Ok, hasta aquí sobre cómo podemos identificar un motivo usando un alineamiento de múltiples secuencias. Ahora vamos a aplicar. También en el trabajo práctico, ProCyte. Aquí es ProCyte. ProCyte es un método para determinar la función de proteínas no caracterizadas desde su inicio. Ahora en día tenemos mucho más conocimiento y parece que no es tan importante. En realidad es algo bastante útil. ProCyte consiste en una base de datos que tiene descripciones de dominios. Algunos dominios tienen sitios o patrones, y para otras proteínas solamente hay patrones. Es una mezcla de cosas. Saben que es un dominio,
Luego, en la clase de genómica, vamos a explicar cómo funciona pero es por similitud. Y los patrones es una cuestión de sencillamente hacer una búsqueda sin gaps, simple, ¿no? Bueno, el patrón ya lo aplicamos en el FIBLAS. Bueno, ¿cuál es el origen? El origen era más que nada, era algo como el alineamiento local. A veces es solamente una parte que está conservada y ese quizás se puede identificar más fácil con ProSite. Bueno, ¿qué es importante de ProSite? El syntax. ¿Sí? Entonces para ProSite usamos el código de UPAC, donde X significa cualquier aminoácido. Bueno, si hay ambigüedades, lo vamos a poner en square brackets. Y entonces, por ejemplo, D o E, ponemos los D y E entre square brackets. Próxima. Usamos curly brackets por otro lado. Sí, entonces si tenemos cualquiera, pero no alanina, no metionina, ponemos A y M dentro de curly brackets. Entonces, estas dos se puede hacer la descripción en dos formas, ¿sí? También puede poner la de 2A, puede poner todo lo que no es de E entre curly brackets, me genera lo mismo, ¿sí? Pero bueno, es un poquito más simple poner solamente dos. Reglas 3. Element repetition is indicated by following that elements with the number in parentheses. Hay que verlo, ¿sí? 4, 5 y 6 no lo pongo mucha atención, ¿sí? Vamos directamente a los ejemplos. El primer ejemplo, tenemos acá en square brackets A y C. ¿Qué significa? Acá, a ver, el mouse, acá A y C. Significa que tenemos alanina o cistina. Luego tenemos una X, significa cualquiera. Luego tenemos B corta, significa valina. Luego tenemos X, seguido por element repetitions indicated by following that element with the number in parentheses. 4, significa 4 veces cualquiera. Y terminamos con curly brackets E o D, significa cualquiera, pero no glutamato, tampoco aspartato. Bueno, así funciona, es súper simple. ¿Sí? Acá tenemos otro que arranca con un menor, es uno de estos, ¿sí? Restriction to terminal pattern starts with a minor. La verdad es que nunca entiendo exactamente cómo es, porque ¿qué significa? ¿Qué es el n terminal? ¿Son los primeros 20, los primeros 100? No me queda muy claro. Seguramente tienen sus reglas. Yo nunca lo he usado, nunca lo he encontrado tampoco. Pero esa es la sintax que ponen. A significa alanina, X significa cualquiera, ST seguido por un 2 entre paréntesis significa que tenemos alanina cualquiera, SOT y luego, esa es otra parte, X01 significa que puede ser que hay un residuo cualquiera o puede ser que no hay y termina con valina. ¿Sí? Entonces es alanina cualquiera, serina, cualquiera o nada, valina. Bueno, y eso también puede ser un patrón. Y ese es un patrón que es súper específico porque sencillamente solamente corresponde a este. No tiene sentido usar este como patrón. Bueno, ¿qué más? ¿Hay algo más importante? Sí, hay algo bastante importante. ¿Por qué? Eso tiene que ver con la aplicación. ¿Sí? Y como ya indiqué varias veces, lo que yo veo estoy considerando como es importante, es que aplicamos las herramientas de bioinformática con un sentido biológico. Y bueno, ProSite se puede usar para varias cosas, sorprendentemente son muy importantes. Son muy importantes más que nada en la identificación de sitios que corresponden a modificaciones posttraduccionales. Acá tenemos un ejemplo del CAMP Dependent Phosphorylation, que está indicado por entre square brackets RK, X, entre square brackets ST. ¿Sí? Entonces es arginina o lisina, cualquiera, serina o serenina. Bueno, entonces lo corremos, identificamos que tenemos un hit. Y ahora tenemos que hacer la pregunta, ¿pero qué significa
O mejor, ¿qué significancia estadística tenés si obtiene un hit de peroxide? Bueno, simplificamos, digamos, bueno, las aminoácidos, las 20 tienen la misma incidencia, que no es correcto, pero bueno, es un poquito más fácil de calcular. Por lo cual podemos decir, bueno, la primera es 2 sobre 20. La segunda es 1, porque es cualquiera. Y la tercera también es 2 sobre 20. Bueno, entonces es 0.1 por 1 por 0.1 es 1%. 1%. 1%. Entonces, tengo una proteína, encuentra un hit de CAMP Dependent Phosphorylation, entonces una probabilidad de encontrar este sobre algo aleatorio es 1 sobre 100. ¿Es así de simple? No. Lo que tenemos que encontrar también, o no encontrar, incluir también es el tamaño de la secuencia. Pero aquí, aunque no es súper importante, tratamos de hacerlo bien. ¿Con qué número tenemos que multiplicar? ¿Sí? Y acá vamos a decir, bueno, tenemos n mayor, que es el tamaño de la secuencia, y n menor, que es el tamaño de la subsecuencia, del motivo, del patrón. ¿Con qué tenemos que multiplicar? Con n menos n menos 1, con n o con n menos n. Bueno, empezamos con B. ¿Sí? Ok, entonces voy a arrancar. Entonces tengo RXST. Ok, arranco con una secuencia y entonces con una ventana deslizando. Voy a la primera posición y no es hasta que llego al final, porque es N. No, pero no es así. ¿Por qué? No es N. ¿Y? Porque cuando yo tengo un patrón que tiene un tamaño de 3, si llego casi al final, ya no puedo ir más. ¿Por qué? Porque no tengo más secuencias. Ese viene del tamaño del patrón. Y el tamaño del patrón es 3. Entonces debería ser n menos n. No, debería ser n menos 1. ¿Por qué? Porque arrancamos con 1. Bueno, pensarlo y si no, dibujarlo. Correcto es A. Bien, ok, nos hacemos este. Entonces tengo una secuencia de 402. Para hacerlo más fácil, eso significa que una secuencia que tiene 402 aminoácidos, por efectos aleatorios, ya voy a identificar 4 instancias. Por lo cual, yo no tengo mucha seguridad que acá lo que tenga es un sitio de CAMP Dependent Phosphorylation. ¿Sí? Porque ya por efectos aleatorios voy a identificar varios de estos. Bueno, acá lo que se puede hacer son análisis adicionales. Bueno, en realidad nuestro interés, o tu interés, no está en el CAMP Dependent Phosphorylation site. Tu interés está en el Functional CAMP Dependent Phosphorylation site. Bueno, y en caso de fosforilación implica dos cosas. ¿Por qué tenemos evolución molecular en el curso? Porque tenemos que entender que algo que está conservado es funcional. Entonces, si busco un sitio de CAMP Dependent Phosphorylation dentro de una proteína, en realidad lo estoy buscando dentro de una familia de proteínas. Entonces, lo que puedo hacer es generar un alineamiento de múltiples secuencias, próxima clase, y voy a identificar si encuentro, de mis 4 sitios, si encuentro uno que por lo menos está conservado, más que nada sobre todas las secuencias. ¿Sí? Bien. El segundo es, tenemos que mirar la proteína. Acá tengo la proteína. ¿Sí? Y ahí viene la enzima, porque la fosforilación lo que requiere es una quinasa. Bueno, la quinasa va... Bueno, ¿dónde puede pegar? Donde puede pegar es sencillamente a lo que está expreso el solvente. Entonces, esa es la otra, por la cual podemos decir es realmente funcional. Si es funcional, en el caso de CAMP Dependent Phosphorylation, para otros no tan claro, debería ser que por lo menos el aminoácido que realmente se fosforila, que es la serina o la celerina,
se encuentra expreso solvente. Si se enterara, no va. Y entonces acá otra vez estoy empujando la importancia de la biología. Bien, próximo motivo, más largo, que corresponde al famoso C4 zinc finger. Porque bueno, el primero obviamente tiene una muy baja precisión. ¿Sí? La búsqueda de sensibilidad, bueno, esos son datos que en general, no en general, lo puedes buscar en ProSite. Tienes que ir un poquito profundo a hacer varios clics en varios links y vas a identificar los datos de precisión, sensibilidad, especificidad. Todos estos datos están desde un cierto análisis. ¿Sí? Y hay uno que es el C4 zinc finger, que es C. Primera posición. Segunda posición, un aspartato, un glutamato, una serina. La tercera posición, cualquiera. Una cisteína, X3, bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Bueno, ahora la pregunta es si es sensible. Bueno, si estamos mirando al patrón, el patrón es súper complejo, entonces en términos de probabilidad, probablemente no es muy sensible. Sí, pero sí es sensible. ¿Y por qué lo sabemos? Porque con todos los C4 zinc fingers que conocemos, lo podemos identificar con este patrón. Entonces, en realidad es súper sensible. Ahí voy también un poco al problema que tenemos, que intuitivamente no es que sabemos, sentimos que sensibilidad va en contra de la especificidad. Sí, es una tendencia, pero no siempre es así. En este caso tenemos algo que es súper sensible y también que es súper preciso. Ok. Bueno, take home message, si el motivo es corto, tenés que hacer más análisis. Si el motivo es largo, depende un poco. Vale la pena mirar un poco a los datos de ProSite sobre positivos y negativos. Bien, seguimos. Lo que quiero hablar un poco es la estructura secundaria y supersecundaria. ¿Por qué? Porque también es un área de la bioinformática que está basada en características físico-químicas. Hablamos de plegamiento y plegado. Las dos cosas. Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Si lo buscas en un diccionario, vas a encontrar, por ejemplo, para las dos, acción y efecto de plegar. Entonces, estrictamente es lo mismo. Pero lo que pasa es que la palabra plegamiento suena mucho más activa que plegado. ¿Sí? Plegado, estado. Bueno, estacionamiento, qué sé yo. Igual a mí, obviamente tengo otro idioma madre, me suena mucho más activo que plegado. Y aparentemente no soy el único porque plegamiento lo usamos para el proceso, para llegar al plegado, donde el plegado es el estado nativo de la proteína. El estado nativo, ojo, no es un estado, ¿sí? Todas las proteínas son dinámicas. Bien. Bueno, para un ejemplo, yo busqué sencillamente en Google plegar de proteínas y me genera, por ejemplo, este. El plegamiento de proteínas es el proceso expedito termodinámicamente, bla, bla, bla. Entonces, acá también en la Wikipedia vean como el plegamiento, que es el proceso que termina con el plegado, el estado final. Bien, ¿de qué depende? Depende de muchas cosas. Vamos a mirar un poco a las cosas más conocidas. Esa es una imagen del libro de texto. Lo que se llama pleated beta sheet, hoja plegada beta. Voy a ir un poquito más profundo de lo que probablemente tenían en Química Biológica 1. ¿Por qué? Porque no me gusta, es muy poco. Acá lo que es importante, un pleated beta sheet, ¿sí? Entonces acá es lo que tenemos, acá tenemos un pleat, segundo pleat, tercer pleat, cuarto, acá tenemos 5 pleats, ¿sí? Hoja plegada. Bien. Hay algunos que tienen 7, hay algunos que tienen 2, ¿sí? Y todos se llaman beta sheet.
Bueno, la beta-sheet se caracteriza también por el tamaño, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más 1, 2, 3, ¿sí? Y acá tenemos por 5, 7 por 5. Bueno, tratamos de pensar un poco, porque eso es importante como ejemplo, pero también cómo podemos usar nuestro conocimiento para identificar algunas cosas en la proteína. ¿Qué se puede decir sobre las características de los aminoácidos en un beta-sheet? Bueno, en un beta-sheet, lo que pasa con el beta-sheet, acá sí tenemos alguna característica bioquímica que viene, ¿sí? Acá tenemos un puente de hidrógeno, entonces lo que pasa acá es que estamos bajando un poco la polaridad. Ok, entonces en realidad corresponde bastante a hidrofobicidad. Preferiblemente hidrofóbicos, dado que generalmente están enterados. Por otro lado, pero llega a la misma conclusión, ¿sí? Generalmente están enterados. Basado en ¿cómo puede explicar en un beta-sheet un aminoácido cargado, no polar, no cargado, un glutamato o un aspartato? Y aquí tenemos dos explicaciones. Bueno, ¿en qué podemos pensar? Bueno, primeramente, ya está subrayado arriba, que generalmente se están enteradas. Significa que no siempre están enteradas. Entonces puede ser que tenga un residuo cargado que justamente tiene el grupo residual puesto al solvente, donde todo lo demás está más o menos enterado. ¿Ok? Pero hay alguna explicación más. Y la explicación más es que, bueno, tengo un glutamato y acá tengo una lisina. Esos dos forman un puente de sal. Y que de aquí estoy bajando la carga dentro la parte hidrofóbica. Entonces un grupo R forma un puente de sal, el grupo R está expuesto al solvente. ¿Cómo podemos poner una prolina? La prolina no le gusta, ¿eh? ¿Por qué? Porque la prolina tenía el amino en un anillo de 5, ¿sí? Y este genera estrés. El triptofano es súper grande, tiene 2 anillos, es hidrofóbico, entonces siempre está enterrado y ocupa mucho espacio. Entonces si hay un triptofano adentro, si está adentro de un beta-sheet, seguramente que hay algo que se llama coevolución. Lo mismo que pasaba con el grupo R, que forma un puente de sal. Bueno, la coevolución también lo podemos medir y lo vamos a mirar más tarde. Bueno, alfa hélice. Acá también voy, bueno, supongo bastante más profundo. Porque hay algo raro con los alfa hélices, ¿sí? Lo podemos definir y lo definimos bien en química biológica, pero ni uno de ustedes sabe exactamente cómo es. ¿Por qué? ¿Y por qué no te das cuenta? Una vuelta corresponde a 3.5 aminoácidos, es la vuelta, ¿sí? No tiene nada que ver con las conexiones. Las conexiones es de n a n más 4. ¿Ok? Eso significa que necesito 9 aminoácidos para formar un hélice completo. ¿Qué es un hélice completo? Bueno, eso significa, vamos a ver, n a n más 4. Entonces 1 se conecta a 5. 2 se conecta a 6, 3 se conecta a 7, 4 a 8 y 5 a 9. Ahora tengo un conjunto que realmente es un hélice completa. ¿Por qué? Porque tengo por lo menos un residuo que tiene las 2 enlaces. ¿Sí? Entonces, para el completo debería ser 9. Y también en realidad, hay solamente un residuo que está en base de la función de estructura secundaria, que es formar puentes de hidrógeno entre las partes normales, no del grupo residual, ¿sí? Recuérdense de química biológica 1, sí, se olvidaron, ¿no? Típico, no pasa nada, es normal. ¿Sí? Entonces, es algo raro, ¿sí? Bueno, eso es importante también porque es importante que vamos a mirar a estructuras. Los archivos PDB difieren un poco en cómo están indicando particularmente las alfa hélices.
¿sí? Y los molecular viewers tienen algoritmos para interpretar. Entonces, puede ser cuando vas comparando una estructura de una proteína con JMOL y con PyMOL, que vas a ver que son diferentes. ¿Por qué? Porque, bueno, más que nada las diferencias se encuentran en los alfa hélices. Ok, bueno, ¿eso es todo de estructura secundaria? No, como ya recién indiqué, estar involucrado en estructura secundaria significa que estás armando un puente de hidrógeno de la parte del polipéptido sin usar los residuales. ¿Sí? Se puede armar otros puentes de hidrógeno con un grupo residual, pero ese no es parte de estructura secundaria. Entonces, si esa es la definición, ¿por qué la estructura secundaria debería ser algo tan rígido? ¿Sí? Un beta sheet, un alfa hélice. ¿No existen otras estructuras secundarias? Sí, pero no son tan conocidas. ¿Por qué? Porque no resultan en una estructura tan rígida. Pero si estamos pensando en el proceso de plegamiento y en el estado final, cada puente de hidrógeno aporta a la estabilidad. Entonces, en ese término, y obviamente es importante en biología y computacional, es importante. Hay varios más. Bueno, ¿qué podemos decir sobre la predicción? Bueno, no tanto, ¿sí? Acá tenemos algunos cases. Acá tenemos beta sheet 1, beta sheet 2, son dos escalas desde XPC, Expert Protein System, y en este caso son bastante parecidos. Aunque, por ejemplo, acá aspartato, esos son muy parecidos, pero acá prolina es bastante diferente, ¿sí? Depende un poco de qué usaron como su juego de training para calcular la escala. Acá tenemos el alfa hélice y otra vez puse en rojo los que están, los que son diferentes. Acá tengo lo mismo, pero presentado de otra forma, con un gráfico de barras. Y acá hay algo interesante que podemos usar. Para entender algo, bueno, bastante interesante. Mira acá. Ese es el primer residuo en el alfabeto, cisteína, que muestra en este caso para las dos escalas de beta que hay más incidencia que alfa hélice. Y entonces alanina, arginina, aspargina, bueno, depende un poco, uno sí, otro no, aspartato, todos no, todos son más, aparentemente, están más favorecidos en alfa hélice. ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver, acá tenemos otro. La próxima es glicina. ¿Qué más? Isoleucina. ¿Qué más? Bueno, apenas leucina, un poquito más arriba. Fenilalanina, serina, treonina, triptofán, tirosina y valina. Bueno, ¿qué es lo que tienen en común estos? Bueno, hay algún patrón, pero si hago la pregunta, ¿qué es lo que tienen en común estos? ¿Cuántos son? 10 aminoácidos. No lo puedes decir porque no es que tienen algo en común. ¿Sí? Hay tres que son diferentes, que son la serina y la treonina. Entonces, eso lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque son polares. La verdad es que yo no sé por qué prefieren estar en hélice beta arriba de estar en alfa hélice. Ese es mi punto. Mi punto va por otro lado. También una excepción es la cisteína. La cisteína sí ya puede tener alguna idea. La cisteína, yo creo que armar un puente de disulfuro en una alfa hélice se complica mucho porque es demasiado rígido. Y con un beta sheet me parece que es más fácil. Me parece, no sé, no estoy seguro. Sacamos la cisteína y nos quedamos con estos. ¿Qué es lo que tienen en común? Son todos hidrofóbicos. Bueno, eso ya lo miramos y ya lo pensamos un poco. Bueno, un beta sheet en realidad lo encontramos muchas veces en algo hidrofóbico, entonces sí, es lógico. Eso es algo que también se puede usar, lo que se puede usar un hydrophobicity plot. A veces la explicación está, bueno, acá tengo una región transmembrana, pero es otra explicación, tiene que ver con el plegado, el plegamiento, ¿sí? Entonces acá tengo el plot, ¿sí? Acá tenemos las regiones hidrofílicas y eso se encuentra en
las finalidades, ¿sí?, que están expresas a solventes, y todo lo que está ahí en azul, ¿sí?, está más o menos enterrada. Pero hay otra. Volvemos al anterior. Sí, entonces acá estoy apuntando a lo que son polares. Lo que no miramos, y en realidad también se puede ser, que es que en realidad muchos de los cuales están al revés, que prefieren estar en alfa hélice, son cargadas o polares. ¿Y por qué será esto? Bueno, eso tiene que ver, y ese va por otro lado, ¿sí? Entonces, lo de beta sheet lo explicamos sencillamente desde que la beta sheet está enterrado. El helical wheel puede ser perfectamente enterrado. El helical wheel puede ser 100% hidrofóbico, por ejemplo, si trata de una región transmembrana. Sí, pero otras helical wheels tienen una cara que es hidrofílica y otra cara que es hidrofóbica. Y eso es muy importante en armar la estructura de la proteína. Acá tengo uno con este lado hidrofílica, acá tengo otro que también la misma hidrofílica, y ahí sí se conectan hidrofílica contra hidrofílica, pueden pertenecer perfectamente en algo que es enterado. O sencillamente puede ser así, que las dos se encuentran expresas solvente. ¿Sí? Entonces, con el helical wheel, lo que podemos entender es si hay alguna cara, algún lado de un hélice que está polar o cargado. ¿Por qué? Porque eso lo podemos usar para entender la estructura y para entender interacciones proteína-proteína. Bueno, ¿cómo funciona el helical wheel? Es bastante sencillo. Supongamos que tenemos un hélice. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es sencillamente dibujarlo, y cada vez que nos encontramos en el mismo lado, lo ponemos uno. Entonces acá arrancamos, por ejemplo, la primera es un glutamato, ¿sí? Glutamato 1, y el segundo es un aspartato. ¿Y dónde está el segundo? Está acá, ¿sí? Porque tenemos esta irregularidad. La tercera está acá, la cuarta está acá, la quinta acá, el sexto acá, 7. ¿Sí? Entonces aquí estamos armando un helical wheel. Y acá, como resultado, lo que tenemos es que acá tenemos un lado que es bastante hidrofílico. Alanina es algo bastante intermedio, no es ni hidrofóbico ni hidrofílico. Y donde por otro lado, acá tenemos isoleucina, valina, leucina, glicina, leucina. Ese es súper hidrofóbico. ¿Sí? Entonces es una forma que podemos usar para identificar alguna característica de una proteína. Es una herramienta. Ok, entonces las escalas no son muy útiles. Entonces, ¿cómo podemos hacer la predicción de estructura secundaria? Ahora en día, ¿cómo lo hacemos? AlphaFold 2. Y tenemos la estructura terciaria o cuaternaria, y que ahí está también incluido la estructura secundaria. Pero antes lo hicimos diferente, y lo quiero explicar porque muestra una herramienta interesante que también forma una base para que luego podamos entender mucho más fácil cómo funciona AlphaFold. ¿Sí? Porque tiene que ver con redes neuronales o redes neurales. Hasta como 5 o 6 años pasados, la forma para identificar estructura secundaria era con Neural Networks with Hidden Layers. Y bueno, ¿cómo es? Bueno, Neural Networks, eso ya indica que vamos a usar la idea de neuronas. ¿Y cómo funcionan neuronas? Acá, este círculo azul es una neurona. ¿Y qué hacen neuronas? Neuronas toman input y generan output. ¿Y cómo? Bueno, depende de la regla. ¿Sí? Y la regla es algo que puede funcionar en un cuerpo humano, pero eso también lo usamos para, por ejemplo, para clasificar cosas. ¿Sí? Es una forma de combinar, en este caso, dos inputs y generar un output. Eso es algo simple. ¿Sí? Y lo podemos hacer para generar un output. Ahora vamos a un Neural Network with a Hidden Layer. Y eso lo vamos a usar para Secondary Structure Prediction.
¿Y cuál es el truco? Bueno, en el original tenemos un neuron que puede obtener varios inputs y puede generar un output. Lo que vamos a tener acá vamos a tener mucho más input, pero más que nada lo que es importante es que vamos a tener una capa escondida, el hidden layer. ¿Dónde vamos a hacer este? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a generar desde este input layer, la input, lo vamos a transferir en varias combinaciones al hidden layer y el hidden layer va a generar un cierto output. Bueno, ¿cómo funciona este? Ese funciona como un training. ¿Sí? Entonces, acá tengo algunos datos crudos, y acá tengo el output requerido. Entonces acá podemos pensar, acá tengo una secuencia de aminoácidos y acá tengo, si es alfa hélice, beta sheet o otro. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, es una cuestión de tener un montón de datos de lo cual sabes cómo es. Entonces acá tengo una secuencia, una cierta subsecuencia, de lo cual yo sé, ese es un alfa hélice. ¿Por qué? Porque lo puedo ver en una PDB, en una estructura. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es hacer un training para generar las reglas en el hidden layer. Entonces todas las flechas y las reglas es algo que automáticamente se genera. Es una forma súper inteligente para usar un juego de training. ¿Sí? Y funciona así. Neural networks hidden layers. Acá tengo una secuencia, primary structure. Acá tengo estructura secundaria. Y por ejemplo, de esta secuencia HCIPPVG, yo sé que es un loop. ¿Sí? Entonces lo voy a poner en el input layer, voy a clasificar, y se me genera un output layer, y con lo cual voy a hacer coil, hélice y bueno, eso era algo para embedded, ¿sí? Embedded sheet. Así funciona. Bueno, esta idea de Neural Networks es la base que está usando AlphaFold, pero en una forma un poquito más compleja. Bien, ok. Proteína que tiene sheet, que tiene alfa hélice, y tiene algo más, sí, tiene algo más. Y también este algo más lo tenemos que tratar de entender un poco. Ya indiqué, hay otras estructuras secundarias, por ejemplo el beta-turn. El beta-turn, nosotros tenemos un plate, luego tenemos otro plate, pero la conexión más que nada en general es un loop cortito, y este loop no corresponde a la definición de beta sheet, pero sí tiene estructura secundaria. ¿Por qué tiene estructura secundaria? Porque la estructura secundaria no está definida por estructura, está definida por el hecho que tiene puentes de hidrógeno desde el backbone. Esa es la definición. ¿Sí? No tiene una estructura super fija porque sencillamente son 2 o 3 residuos, y que aquí no puede tener una estructura tan obvio que es el alfa hélice o el beta sheet. ¿Sí? Y bueno, hay algunos más. Hay algunos que probablemente no tienen nombre porque son sencillamente, bueno, según la definición es estructura secundaria, pero casi nunca la encontramos. Bueno, algunas otras partes son diferentes. Eso se llama coil. ¿Sí? Por ejemplo, un loop que conecta 2 dominios, o un loop que conecta 2 beta sheet, o un beta sheet y un alfa hélice. ¿Sí? Puede ser más libre, pero acá lo que pasa es que si está más libre significa que no tiene tanto structural constraint. Ojo, igual puede ser perfectamente conservado. ¿Por qué? Porque puede tener un functional constraint que realmente está ligado directamente a la función. ¿Sí? Entonces, loops no significa que no pueden estar conservados. Lo que pasa mucho es cuando vos tenés 2 dominios, así cree que funciona con así funciona con la fosfolipasa C. La fosfolipasa C ya la mencioné, que tiene un dominio X, y un dominio Y, no puedo armar un X con una mano, perdón. Y estos dos tienen que orientarse para que puedan generar la triada catalítica
funcional. Bueno, para hacer están conectadas con un loop y en este loop hay algunos residuos que están involucrados en la regulación del movimiento de X y Y. ¿Sí? Que obviamente se encuentran conservadas. Bueno, en general estos residuos que son importantes en la regulación de estas cosas se encuentran en loops. Entonces el loop no tiene un constraint estructural, pero a menudo tiene un constraint que es más funcional. Bueno, por último, hay también algunas cosas que son realmente libres. Eso se llaman intrinsically disordered. Acá hay un ejemplo, un GIF, ¿sí? De una proteína y se ve alguna estructura secundaria. Hay algunos loops. Acá hay un loop, acá hay otro loop. Y lo más típico, pero no necesariamente, la N y la C terminal se encuentran intrínsecamente conservadas. ¿De dónde viene este término? Viene en realidad de la investigación con estructuras, donde a menudo algunas subsecuencias sencillamente nunca las podemos identificar en un cristal. ¿Por qué? Porque no tiene suficientemente regularidad, ¿sí? Son intrínsecamente desordenadas. Estos suelen tener también su rol, su papel. Bueno, otra vez este me va mal, no sé por qué, a veces este parece bien, a veces no. Lo pueden ver en el PDF. Secundaria, quizás que también se recuerden, supersecundaria. Ok, estos también se llaman folds, son plegados particulares de péptidos que son ubicuos. Y esos folds se encuentran seleccionados por la evolución. Entonces son combinaciones de algunos elementos alfa o beta que aparentemente sirven para construir. ¿Sí? Es como también para tu casa, algunas cosas sencillamente te sirven mejor que otros. Es no necesariamente tienen un rol directamente en la función. Sí, probablemente son muy importantes para generar un cierto estructura, ¿sí? Bueno, ya sabemos que en realidad existen muy pocas de unos 1200. Bueno, y resulta, la combinación de estas cosas, resulta por ejemplo el leucine zipper, un coil y un helix loop helix. ¿Qué es el helix loop helix? Acá tenemos una hélice, acá tenemos un loop y acá tenemos otro hélice. Y este forma un dímero, pero solamente en presencia de ADN. ¿Sí? Si no está el ADN, no se encuentra esta en estructura. Es algo raro, pero funciona así. Entonces, acá yo lo uso como un ejemplo para explicar que la descripción de estructura es una descripción de estructura y no una descripción del plegamiento. Eso es un error bastante común. Tenemos la estructura primaria que sale del polipéptido, que sale primero. Luego se arma aquí la estructura secundaria. Luego la terciaria y al final la cuaternaria. A grosso modo, sí, estamos usando más o menos este orden. Pero en este caso, no. Entonces, en general es un poco más complicado. Acá se requiere la formación de la estructura cuaternaria para generar la estructura secundaria. Sin el ADN no puedes, sin el dímero no puedes armarlo. Bien. Plegar de proteínas, fuerzas involucradas. Sí, son cosas del libro de texto, paso un poco para mostrar. Hay dos uniones covalentes, el backbone y el pentilisulfuro. Pentilisulfuro en general es muy importante para el estado final, no tan importante en el proceso. Tenemos un hydrogen bond, ¿sí? Que puede ser el backbone o puede involucrar un grupo residual. Puede ser también backbone y grupo residual, puede ser, ¿no? Una forma particular de un hydrogen bond es un Soul Bridge. ¿Sí? Ese depende de la distancia y hay algunas combinaciones de aminoácidos que lo permiten. Bueno, por lo demás también tenemos long range electrostatic interactions y
y esos son los más importantes en el proceso para llegar al plegado, las interacciones van der Waals. Bueno, long range electrostatic interactions, si no entendés qué son, esas son todas las interacciones que no son ni covalent, ni disulfide, no salt bridge, no hydrogen bond, no van der Waals. ¿Sí? Un ejemplo es que cuando armamos un alfa hélice, vamos a generar un dipolo que viene de la formación de los enlaces, no la formación, entonces desde la formación del enlace peptídico y ya tenemos un poco un dipolo, y por la posición de todos en el alfa hélice genera un dipolo. Este dipolo, eso es puede tener una interacción con otro dipolo, eso es un long range electrostatic interaction. Bien, ¿cómo lo podemos usar? Bueno, lo podemos usar en una forma que ahora en día tenemos AlphaFold, que nos genera modelos de una calidad excelente. No es que usamos esto en una forma explícita, pero yo creo que son cosas que permiten que realmente podemos usar AlphaFold y que resulta en algo que es muy confiable. Ok, tarea para la proteína, no para vos. Tengo una estructura primaria que sale del polipéptido y ahora me tienen que plegar hasta la estructura cuaternaria. ¿Cómo va? Bueno, en realidad la variación de estructuras posibles es gracias a la física muy limitada. Lo vamos a mirar poco a poco. ¿Sí? Primero tenemos la geometría triangular planar de la unidad carbonil. Química biológica 1. Interacciones van der Waals provienen mucho. No lo miraron en mucho detalle, por eso lo voy a mostrar. Y se vienen con los plots de Ramachandran. Luego, las posiciones de los grupos residuales tampoco son aleatorias. Esta es ya un poquito más difícil. Y se encuentran en librerías de rotámeros. Lo vamos a ver. El conjunto de las posiciones debería generar no solo un plegado con ganancia de energía en Gibbs. Es obvio, porque si no, nunca se va a ser estable. También el proceso, el plegamiento, para llegar al plegado, debería estar dentro de algunos límites de Gibbs negativa, ¿sí? Obviamente, porque es un proceso estocástico, hay algo de posibilidades, pero no puede hacer todos los patrones, ¿sí? Bueno, y lo que sabemos es que una proteína se pliega mucho más rápido que probable. Y entonces, si le vamos a mirar, acá tengo un polipéptido, ¿cuántas posibilidades hay para plegarse? En realidad, si lo tenemos que hacer en base de probabilidad, van a ser muchos, por lo cual va a ser casi imposible que las proteínas se peguen tan rápido. Es como 1000 o millones de veces más rápido que según la probabilidad. Eso significa que también el plegamiento del proceso tenía un constraint. Entonces evolucionó a una máquina de plegamiento. La secuencia no solamente determina cómo es el plegado final, también determina cómo es su proceso para llegar al plegado. Bueno, eso es algo que es súper importante para entender que a veces identificamos algo que está conservado y no podemos identificar cuál es su rol. Bueno, puede ser que es el plegamiento que por ahora todavía es un proceso que no lo entendemos bien, aunque estamos mejorando mucho. Bueno, la variación de estructuras es gracias a la bioquímica muy limitada. Todas las proteínas son dinámicas. Eso también es súper importante. Y ya sabemos la variación de estructura gracias a la evolución, que hay algunos building blocks que son funcionales y otros no. También es algo que es súper limitada. Entonces, lo que tenemos es un conjunto de cosas que vienen de física, de química, de bioquímica, de evolución, que resulta en que en realidad, aunque hay una enorme cantidad de proteínas diferentes, está igual súper limitada, y eso es lo que hace que AlphaFold es capaz de hacer algo de buena calidad, ¿sí? Entonces, en lugar de que tenemos
todo el espacio de soluciones posibles, solamente es una muy, muy, muy pequeña fracción que en realidad que es posible. Y es por eso que AlphaFold funciona bien. Bueno, el primero, repetimos un poco aquí QB1. Sí, el carbonil y el glupamino siempre están en un plano rígido que tiene que ver con este vínculo doble, ¿sí? Que a veces está en esta posición y a veces está en esta posición, por lo cual en su carácter siempre está en las dos, ¿sí? Es una cuestión de estadística y cuántica mecánica. Significa que acá tenemos un plano. Y si le vamos a poner un polipéptido, significa que tenemos un plano, otro plano, o acá un plano, acá otro plano y acá otro plano. ¿Sí? Entonces, hay dos ángulos que son rígidos y hay solamente un ángulo que se puede girar libremente. ¿Okay? Entonces, esta ya es una restricción tremenda. Ramachandran. Esas son las posibles combinaciones de los ángulos todavía libres, ¿sí? Son dos, ¿sí? Por carbono alfa. Phi, creo que se llama este, y omega, ¿sí? Bueno, aunque son libres, porque no son fijos por la química, aparentemente no son tan libres. ¿Por qué no son tan libres? Bueno, porque por alguna razón sencillamente no pueden armar todas las posibles posiciones. Una gran parte viene de la explicación de beta sheet o de alfa hélice. ¿Por qué? Porque es una estructura más o menos rígida. Entonces es lógico, ¿sí? Tiene más o menos esta forma, por lo cual estos ángulos lo vamos a encontrar en alguna combinación más o menos fija. Bueno, ¿sí? Psi y acá phi, no es omega, es phi, ¿sí? En este rango tenemos beta sheet. Bueno, por lo que también podemos identificar, y eso también es sorprendente, que este en amarillo no es beta sheet, o no es que es una menor probabilidad. No, es sencillamente, es otro, entonces tiene una estructura que es parecida al beta sheet. ¿Sí? Pero no tiene la estructura secundaria. Y lo mismo pasa con la alfa hélice. Y acá hay otro. Right-handed, left-handed. Bueno, ese es el resultado. Sencillamente, acá, en esta región, esta combinación de ángulos, sencillamente casi nunca ocurre. Otra vez, estamos haciendo una restricción del espacio de soluciones. Lo que estamos mirando acá, es la combinación de estos dos ángulos. Pero hay otro ángulo. ¿Dónde está el otro ángulo? Está en el grupo residual. Perdón. Un poquito más de Ramachandran en términos de su uso. Hay algunos plots de Ramachandran que son hechos de todas las proteínas en PDB en algún momento. Otros es lo que se puede hacer, se puede calcular el plot real de una sola estructura. ¿Sí? Bueno, y eso te genera alguna información. Y lo que también es posible es generarlos por aminoácidos. ¿Sí? Acá pongo una pregunta: ¿por qué hay tanta glicina afuera de las zonas prolongadas? Acá está puesto que está alguna proteína. Sí, acá tenemos la beta, acá tenemos alfa y acá tenemos una glicina. Y acá hay otras glicinas en la otra alfa hélice, que aparentemente le gusta, acá no tanto. Pero acá hay un montón de otros. Bueno, ese es sencillamente porque glicina es pequeña, ¿sí? Que aparentemente forma left-hand hélices, pero estos sencillamente son posibles porque tienen un grado de libertad más alta. Bueno, lo mismo se puede hacer con prolina, con triptofán, y van a encontrar algunas características, bueno, cosas particulares que se puede explicar por las características físico-químicas. Bueno, los sidechains, estos no se pueden poner obviamente en un gráfico, sí, pero los varios grupos residuales, y acá tenemos el main chain, y el sidechain puede obtener varios posibles
posiciones, pero no tampoco todos, por la misma razón. ¿Sí? Restricción. ¿Qué más? Bueno, la energía, eso también es algo que es súper importante. Debería corresponder a la ley de la termodinámica, ni hablar de 1, 2 o 3, vamos directamente a la energía libre de Gibbs, y lo que debería pasar es que debería resultar de una ganancia de energía libre, que es un valor negativo. Es cuestión de química, ¿sí? Eso es importante en el proceso de plegamiento. Si querés que te lo explico, tenés que ir a Química Biológica 2, que es algo súper interesante, que se llama el efecto hidrofóbico, que viene de un equilibrio entre entalpía y entropía. ¿Sí? Pero lo que pasa al final debería resultar una ganancia de energía libre. ¿Y en qué rango? Bueno, más o menos entre 20 y 60 kilojoules por mol. Y una pregunta interesante ¿es mucho o es poco? Bueno, lo que tengo puesto ahí abajo son los valores que aportan puentes de hidrógeno. Y por ejemplo, un puente de hidrógeno entre un hidroxil y un amino es de 30. ¿Sí? Y si tenemos entre una proteína estable y funcional, tiene algo entre 20 y 60. Entonces, tenemos un rango súper, súper pequeño. ¿Sí? Quizás que lo sorprende más que nada con esta pregunta. Es posible sintetizar proteínas con una ganancia de energía libre mucho mejor, mucho más grandes. ¿Sí? El problema es sintetizar, pero en la evolución no existen. Bueno, una pregunta para hacer es ¿por qué no existen? ¿Y tiene sentido? Bueno, ¿cuál es el sentido para terminarlo bien? Bueno, una proteína hace algo. ¿Sí? Algunas son enzimas, otras son más estructurales, pero bueno, la actina es estructural, pero por ejemplo, tampoco es que no tiene dinámica, tiene que hacer algo. ¿Sí? Y para hacer algo necesita dinámica. Si vamos a tener una proteína sintetizada que tiene, por ejemplo, 200 kilojoules de mol, es algo súper rígido que no tiene más dinámica y no puede ser funcional. Entonces también desde bueno, casi se puede ver un perspectivo filosófico, ya podemos decir, bueno, también tenemos otra vez una restricción tremenda que nos permite que al final podemos usar una herramienta como AlphaFold para generar las predicciones. Bueno, espero que lo entiendan un poco y que fue divertido. Bueno, lo vemos en la próxima clase y cualquier duda me pregunten.